Iglesia Cristiana Oraves, calle 39, número 28 a 35, Barrio La Soledad, Bogotá, Colombia. Y el apóstol Pablo verdaderamente era un hombre muy docto en las palabras en la palabra del Señor. Y él dice claramente en Filipenses, ¿cómo uno da gracias a Dios a aquel? Dice claramente en Filipenses capítulo 2, que hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de todo y tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló hasta lo sumo. Dice claramente que fue obediente hasta la muerte, y por lo cual Dios le exalta. Entonces lo que vemos claramente es que Pablo era muy agradecido. ¿Con quién? Con el Mesías, porque rechazaba mucho a Jesús como si fuera el Mesías. Él pensaba que era el Mesías de los gentiles, pero cuando él reconoce, después de que ve esa gloria maravillosa allí en el encuentro que tuvo en Damasco, vemos cómo Pablo cambia toda su trayectoria y él comienza a ser una persona supremamente agradecida, y en todas sus epístolas está continuamente la palabra dando gracias a Dios. Y pudo reconocer que la grandeza de Jesús, reconoció que era el Mesías, era el Dios, el Hijo de Dios, era Dios. Y cómo él se humilló, se doblegó, se rebajó a lo sumo hasta que fuera no hombre sino siervo, vino con la forma de esclavo, y en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Pablo, él decía en la misma epístola, capítulo 3, cuántas cosas para mí eran ganancia, pero las he estimado como ¿qué? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús mi Señor. Él tenía muchos títulos, tenía mucha sapiencia, era un hombre era un políglota, sabía muchos idiomas, era un hombre muy versado en la palabra, se fue criado a los pies de Gamaliel. Y él pudo decir con altura y con grandeza, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Era supremamente agradecido con Dios, era agradecido eternamente. Él dijo, para mí el vivir es Cristo, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Era un hombre que él pudo entender y como comenzó a encarnar en su propio cuerpo esa palabra de vida que daba vida, que renueva, que restaura, que transforma, que cambia. Y así el apóstol Pablo podía decir claramente que él era un hombre renovado y transformado. Él decía claramente en Gálatas 6:14, lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Gloriarme, le doy gracias a Cristo mi Señor. Dice, lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, donde yo soy crucificado al mundo y el mundo es crucificado a mí. Era un hombre que había encarnado en su propio corazón y en su propio ser interno el agradecimiento. Hoy nosotros no somos agradecidos. Y se ve muy claramente en dónde. La falta de agradecimiento de la esposa hacia el esposo y del esposo hacia la esposa. ¿Por qué? Ella tal vez no está en una oficina, ella no está cumpliendo un horario en la oficina, no tiene un salario, pero qué cosa tan impresionante hace una mujer en el hogar, ¿sí o no? Mujeres, ¿sí o no? Ok. ¿Qué no hace ella? Es impresionante. Y realmente ella merece más que todos los salarios que nos ganamos nosotros. Entonces, cuando nosotros perdemos lo que tenemos, no valoramos lo que teníamos antes de haberlo perdido. ¿Qué sucede cuando perdemos aquella bella, hermosa y bella mujer que teníamos nosotros? Por no ser agradecidos, no simplemente dar gracias, agradecerles, compartir con ella la carga, llevar su lucha, llevar sus pesares, darle plata para que vaya al salón de belleza, darle dinero para que ella la gaste en sus necesidades diarias. Es decir, ser agradecido. Lucas capítulo 17. Y nos dice algo importante en este capítulo.
Dice el versículo 11 en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos eran? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Ellos no pueden acercarse a las gentes porque era una lepra y eran inmundos. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Él los dio, ¿por qué? Por hecho, y los dio como completamente sanos. Jesús los vio ya, id y mostraos. Cuando se mostraba al sacerdote era porque estaban limpios. Jesús los consideró limpios, aunque no estaban, ¿qué? Limpios. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Jesús lo llamó como si fuesen ya. Él no lo llamó leprosos. Y esta enseñanza la dio el Señor en el ayuno que terminé en este mes, cuando con cada mes, un ayuno largo. Y el Señor me enseñaba a mí la importancia de darle las gracias. El Señor me enseñaba de que yo tengo que darle gracias en todo y por todo, aunque aún no lo haya recibido, aunque no lo vean mis ojos, aunque no lo sientan mis sentidos, aunque no lo palpen mis propios miembros. Pero en el Espíritu ya está hecho. Dios dio la orden y ellos fueron declarados sanos. Pero a medida que ellos iban andando, ¿qué pasó? ¿Comenzaron a qué? Se fue el olor a picho, a podrido, a inmundo, a sucio. Oye, qué cosa, completamente sanos. 9 se fueron ¿para dónde? ¿Para dónde? Para la rumba, a acelerar, a gozarse en el mundo. Pero uno que no era judío, sino que era samaritano, ¿qué dice la Biblia? Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra, a sus pies, dando ¿qué? Ahora, él fue el único que dio gracias. Escucha la siguiente aclaración. Fue el único que dio gracias y por ello recibió doble ¿qué? Bendición. Quiero mostrarles cuál fue la bendición. Dice la palabra, y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias, y este era samaritano, alguien que era proscrito dentro de los judíos. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 restantes dónde están? Por aquí ha pasado demasiada gente, mucha gente ha pasado por esta iglesia, mucha. Y gente con muchas necesidades muy apremiantes, económicas bárbaras, necesidades físicas bárbaras, necesidades familiares bárbaras. Y una vez que ya han recibido la bendición, chao, chao, bambino, no lo vuelven a ver. Son personas como desagradecidas. Hermanos, si Dios nos dio una salvación tan grande, habernos librado del mismo infierno, sacado de allá, de esos lugares tenebrosos, como dice el Salmo 103, que nos libró del hoyo de perdición y del lodo cenagoso, y nos puso sobre roca también, como dice el Salmo 40. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser siempre ¿cómo? Agradecidos, Señor, gracias por haberme sacado de ese lugar, gracias por haber abierto mis ojos, gracias por haber tú tenido tanta compasión de mí, quitar la dureza, quitar la estupidez de mi vida, mi orgullo, mi altivez y mi arrogancia de creerme que yo era el chacho, el paseo. No, ¿qué somos? Nada. El único grande es Dios. Entonces, ¿dónde están los 10? Respondió Jesús. ¿No fueron limpiados los 10? ¿Y los 9 dónde están? No que envolviese y dice glorias a Dios, sino este extranjero. Hermano, a veces la gente que no conocemos es más agradecida que la misma gente de la misma familia, de la misma grey. ¿Lo creen ustedes? Lo he conocido por muchos años.
Y vi lo que dice el Señor en su palabra. Dijo, levántate, vete, ¿tu fe qué? ¿Recibió doble bendición? Sí, recibió salvación y ¿qué? Y sanidad, aleluya. Sanidad, así como la mujer del Ciro, la mujer del flujo de sangre, ella recibió sanidad nada más. Pero porque Jesús decía, miraba alrededor, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Porque ella decía en su corazón, era una mujer que era plenamente débil en su corporación física, debido a que botaba sangre y sangre y sangre, lleva muchos años botando sangre. Es decir, estaba botando vida, porque en la sangre está la vida. Había gastado todo, no tenía con qué comer, me imagino. Pero ella, ¿cómo pudo pasar esa semejante muralla de 20,000 personas para llegar a poder tocar el manto de Jesús? No sé cómo lo hizo, pero lo logró y lo hizo. Ella decía, si tan solo tocar ese manto, ¿seré qué? Seré sana. Y lo tocó. Ahora, toda la gente tocaba a Jesús. Toda la gente lo manoseaba, lo apretaba. Pero nadie recibía. Y esta mujer, ¿qué sucedió? Sí recibió. ¿Por qué? Porque había un conducto directo que llamaba ¿cómo? La fe. Y dijo, si tan solo tocó, recibe vida. Y lo tocó. Y salió el poder de Jesús. Él no siguió adelante a resucitar a la hija de Lázaro, no, sino de Jairo. Y dice que él miraba alrededor y miraba alrededor y miraba alrededor. ¿Él sabría quién era? Claro que sí, pero no quería avergonzarla. Y él miraba a ver quién me ha tocado, quién me ha tocado. ¿Por qué decía eso Jesús? Porque ella tenía otros dos problemas. Si ella realmente confesaba que ella había tenido un flujo de sangre y estaba en medio del pueblo, el pueblo se había vuelto y la había apedreado y la había matado. Porque eso era prohibido estar dentro del pueblo con flujo de sangre. Tenía que estar aparte, era una mujer inmunda, se decía en el libro de Levíticos capítulo 12. Y entonces, ¿qué pasó? Jesús quería restaurarla. Entonces ella vino postrándose a los pies de Jesús y le dijo, fui yo maestro. Y yo le dijo, Jesús, hija, tu fe te ha hecho sana. ¿Qué hizo Jesús? Le hizo 3 milagros en uno. Le devolvió la sanidad física. Le volvió la sanidad, ¿qué? Social dentro de la gente, porque nadie la apedreó. Y le dio la sanidad espiritual. Se salva. Hermanos, hay mucha gente, y eso me pasaba a mí también. Yo iba por una sola bendición, buscando a Jesús por muchas partes, en campañas y campañas, buscando solamente la sanidad. Ahora ya no busco la sanidad, ahora lo busco es a Él. Hay que buscar es a Jesús, el que da vida, el que renueva, el que restaura, el que transforma, el que cambia, el que, hermano, yo me admiro de la tarea del Espíritu Santo, impresionante. ¿Cómo puede cambiar ese carro, ese hombre viejo que está tan arraigado en tantas mañas, cosas viejas y sucias internas? Le cambia el carácter, le cambia su manera de ser, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de expresarse, su manera de comportarse. ¿Quién hace eso? Hijito, porque vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Quién está formando a Cristo en nosotros? El Espíritu Santo. Él nos está volviendo día a día a la imagen de Cristo. Que ya la gente no vea ese viejo amañado, amargado, frustrado, sino vean a un Cristo que viene en miniatura como fue el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos somos así? ¿Cuántos venimos a la iglesia? Venimos todos amargados, todos frustrados, todos derrotados, a ver qué va a pasar, qué cosa nueva va a pasar hoy en la iglesia. Pero el Salmo 100, ¿qué me está diciendo? Salmo 104, entraré por sus puertas y por sus atrios con acción. Yo me alegré con lo que decían, a la casa del Señor iremos.
Va con alegría, entramos con gozo, con acción de gracias. Aquí venimos a encontrarnos con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Venimos a encontrarnos con nuestro amado, poderoso y glorioso Cordero. Venimos a decirle, Señor, te amo, te alabo y te bendigo. Entonces, la cita más importante en nuestra vida, que es cada vez que cuando nos encontramos como iglesia. La iglesia no es esta pared, la iglesia somos nosotros. Donde tenemos que motivarnos e impulsarnos día a día a estar mejorando, que mejore tu negocio, que mejore tu empresa, que mejore en cada día tus licitaciones, que mejore tu estudio, tu trabajo, tu profesión, que mejore el hogar que vas a formar. Bueno, es deseando lo mejor y proyectando las cosas buenas. Aquí encontramos simplemente directores para encauzarnos a las causas del Señor. Aleluya. Entonces, mis amados, Dios desea que seamos como agradecidos. Viene una preguntita. Pablo era muy agradecido, Pedro y todos los apóstoles, porque un ejemplo nada más. Cuando era la persecución allí en la iglesia primitiva, en el capítulo 4, el capítulo 5, cuando azotaron a los discípulos por predicar el nombre de Jesús, ellos le dijeron, no le prohibimos que hablaran en el nombre de Jesús. Juzga pues, si es legítimo obedecer a ustedes antes que a Dios. Bueno, y los azotaron. Pero ellos, ¿cómo salieron de allí, de la cárcel? Gozosos de ser tenidos por dignos de padecer por la causa de su Señor. Estaban bien comprometidos, bien arraigados y sabían lo que verdaderamente venía en camino para ellos. Por ello se van a sentar como los 12 príncipes allí a juzgar las 12 tribus de Israel. Ahora, mire, Jesús era agradecido. Un momentico, vamos a 2 Crónicas, capítulo 5, versículo 11. En ese libro nos dice lo siguiente, mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Que cuando todos los sacerdotes se reunían para alabar, para bendecir, ahora, ¿qué hizo Jesús? Vendré a la congregación y anunciaré a mis hermanos su nombre. Jesús vino a anunciar el nombre del Padre. Pero mire lo que dice aquí en el acto profético, capítulo 5, versículo 13. Era la orquesta que estaba sonando. Cuando sonaban cuando una trompeta suena, es impresionante. Aquí había una trompeta y sonaba, y suena durísimo, una sola trompeta, como llenaba este ruido impresionante. Eran 120 trompetas. Cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios. ¿Para qué se reunían? Para alabar y dar gracias a Dios. Y a medida que alzaban la voz con trompetas, címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre es. Entonces, la casa se llenaba de ¿qué? Una nube. ¿Cuál es la nube? La gloria chequina de Dios, la que habla Ezequiel capítulo 1. La gloria chequina, que son 4 elementos del Espíritu Santo. Dice, llenó la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes entrar a estar a ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová llenaba ¿qué? Jesús llenaba la casa. Cuando Jesús entraba en el templo, ¿llenaba el templo con su gloria? ¿Sí o no? Claro. Por eso un día ya Jesús, lo dijo que lo habla 2 veces, Juan capítulo 2 y luego los otros evangelios a generalizar las diferentes áreas de la limpieza del templo. Dice que Jesús tomó como unas cuerdas y azotes y sacó fuera. ¿Por qué? Porque su casa era ¿qué? Casa de oración, y la habían convertido en ¿qué? Cueva de ladrones. Vendían palomas, ovejas, bueyes y mercadería y de las monedas. Bueno, ya el templo no era templo, era una plaza de mercado. Y Jesús dice, has vuelto mi casa, ¿qué? Cueva de ladrones. Jesús, por eso, él llenaba la casa, como la vemos ahí claramente en 2 Crónicas, él la llenaba con la presencia y sacaba fuera lo que no era de él. Pero antes de que Jesús fuera crucificado, venía la Pascua. Y la Pascua era una celebración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto.
Pero la Pascua ahora es una liberación nuestra también. No de la esclavitud de Egipto, de allí, del faraón. Ahora somos libres. Con la Pascua, es decir, cuando cada vez que tomamos la Santa Cena y celebramos la Pascua, es la muerte y resurrección de Jesús, estamos celebrando, ¿qué? La liberación de que el Señor nos ha trasladado de un reino a otro, que hemos pasado de muerte a vida. Ahorita lo vamos a ver. Entonces Jesús, cuando comenzó a multiplicar cuando multiplicaba los peces y los panes, ¿qué hacía Jesús? Tomaba los panes, no había sino 2 panes y 5 peces. ¿Qué hizo Jesús? Lo alzaba y daba gracias, Señor. ¿Por qué daba gracias? Porque se iba a comer multitudes. Él no daba gracias porque no habían. Daba las gracias anticipadas porque iba a comer e iba a sobrar. ¿Cuántas canastas sobraron con los 5,000? 12. ¿Cuántas canastas sobraron con los 4,000? 7. Jesús siempre daba gracias. Llegan sus amigos, donde le gustaba a Jesús estar allí, en un lugar donde especialmente amaba a Jesús estar allí, porque había amistad, había adoración y había servicio, 3 cosas importantes. Había amistad con Lázaro, había servicio con Marta y había adoración con María. Y resulta que el amigo se enfermó y van a Jesús y le dicen: Jesús, mire que su amigo enfermó. ¿Jesús se demoró más días? Claro que sí. Y lo hizo como adrede. ¿Para qué? Para ver más la gloria de Dios. Él permitió que Lázaro, ¿qué? Muriera. Ahora cuando él vaya al sepulcro, él comienza en cierta manera también a llorar. Jesús lloró, se conmovió. Es un hombre de sentimientos igual que tú, igual que yo. Y llora. Y lleno de se compugió de su corazón. ¿Y dónde la pusiste? Y le mostraron la peña donde estaba la cueva. Y dicen: quitar la piedra. Y ahí vemos los negativos. Señor, Marta, eso huele a podrido, eso huele a picho, ya 4 días. No nos saques corriendo de aquí, Señor. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás qué? Ven, la movieron. Pero antes de que Jesús dijera: ven Lázaro para acá, ¿qué hace Jesús? Levanta los ojos al cielo y dice: Padre, gracias porque tú ya lo levantaste. Eso me enseñaba el Señor en este ayuno. Da gracias antes de que usted lo vea. Dale gracias de que ya lo tienes. Dale gracias anticipadas. Más adelante miraremos por qué es importante esto. Entonces Jesús le daba gracias, porque era impresionante saber que ya usted lo tiene. Eso significa, la gracia es el concepto más alto de la fe. Aleluya. Ahora, ¿por qué tenemos que darle gracias a Dios en todo? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando le damos gracias a Dios, ¿usted cree que recibe mayor bendición? 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Démosle gracias a Dios siempre en Cristo Jesús, el cual nos lleva de triunfo en triunfo. Cuando tú le das gracias a Dios, Dios te lleva ¿cómo? De triunfo en triunfo. 1 Corintios 15, 57. 2 Corintios 2, 14. Dice que por todos lados va mostrando el valor del conocimiento de Dios y nos va llevando ¿cómo? De victoria en victoria cuando le damos gracias a Dios. 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque cuando somos agradecidos con Dios, Dios también se complace en bendecirnos. Ve que hay un pueblo que es agradecido, un pueblo que verdaderamente le alaba y le bendice por lo que está recibiendo y porque creen en Él y porque son agradecidos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, ¿quién creó el cielo y la tierra? Como dice Salmo 24. Jehová dice que la tierra la creó Dios y su plenitud. Entonces, si Dios la creó y Dios la formó,
Y Dios nos dio ríos, y nos dio vegetación, y nos dio climas, y nos dio inmensidad de cultivos, y nos da la lluvia para que realmente venga el cultivo a florecer, y venga a llevar el fruto, y nos da tantas cosas. Cuando estamos comiendo, ¿a quién tenemos que darle gracias? 1 Timoteo 4:4 lo está diciendo. Démosle gracias a Dios con acción de gracias por cada cosa que Él nos está dando. Nosotros después de que comemos, gloria a Dios. No, es antes. Antes, porque usted está cortando toda fuerza maligna que pueda haber en su alimento. Porque ustedes lo estaban invitando y quién sabe quién es esa persona que echó ahí, que menjurje le echó para seguirlo usted. Corte eso, hermano. Ore en todo lugar donde le estén dando alimentos. Ore al Señor. No reciba alimentos en las calles, ni reciba alimentos de extraños tampoco. Porque hay gente que, hermano, es muy mala, muy mala. Y mandan cosas contaminadas y cosas con burundanga y cantidad de cosas para hacerte daño. Rompe eso. Aprende a ser también, ¿qué? Radical en muchas cosas en tu vida, ¿ok? Entonces tenemos que aprender a ser ¿cómo? Y Dios nos está diciendo en su palabra claramente que todo lo que hagamos en el nombre de Jesús tenemos que hacerlo con acción de gracias. ¿Con qué? Acción de gracias. Pero una pregunta. Hay hombres en la Escritura que dieron gracias anticipadas antes de recibir lo que Dios le había prometido. Sí. Vemos un ejemplo. Ese ejemplo lo encontramos ¿en dónde? Lo encontramos en Romanos 4:21 con Abraham. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Dice capítulo 4, versículo 17 al 21. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios en quien creyó, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Y dice claramente que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitud de gente conforme se le había dicho. Él no consideró su cuerpo que estaba como muerto teniendo 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara, sino que, dice claramente la palabra, que no dudó tampoco por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció. Escuche bien. Sino que se fortaleció dando gracias, dando gloria a Dios. Es decir, ¿cómo se fortaleció Abraham? Dio por anticipado las gracias de que ya su hijo había llegado, aunque Dios le cambió el nombre de Abraham, padre de multitudes. ¿Y qué quiere padre de multitudes? Que él ya era, Abraham es padre de los judíos, padre de los gentiles y padre también de los árabes y también de la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Él dice claramente que él, ¿cómo? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios anticipadas. Comenzó a darle gracias a Dios. Entonces Dios me hacía ver, démosle gracias a Dios anticipadas por tu milagro. Dele gracias a Dios anticipadas por tu sanidad. Dale gracias a Dios 4:18. No mirando lo que ves. Tal vez te ves viejo. Tal vez te ves un poco arrugoso. Te ves gordo. ¿Lleno de qué? De gorditos. Pero, ¿qué quiere el Señor? Que usted se vea como esbelto. Que se vea una persona con bastante pelo. Con bastante salud. Con bastante bendición. Es decir, Dios quiere que tú te veas no como lo que tú... Es decir, tú ves al espejo y le digas al espejo mentiroso. Yo soy hermoso y soy hermosa. Soy esto, porque el Señor dice en su palabra. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Y el Señor pasa y te rejuvenece como el águila. Te corona de favores y misericordia. Sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. No mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. De gracias anticipada. Aprenda a llamar las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Llama las cosas que no son como si fuesen.
Hoy vas tú a levantarte y le vas a dar gracias a Dios por la esposa que te dio. Gracias a Dios por la madrecita, el padrecito, por el hijo, por el hermano, por cada persona que está al lado tuyo. Vas a darle gracias a Dios. ¿Lo van a hacer? Pero más que todo eso le vamos a pedir perdón a Dios. Porque somos muy desagradecidos. ¿Sí o no? Somos demasiado desagradecidos. Nos hacen un favor y ni siquiera nos acordamos de dar gracias. Es decir, muchas veces nosotros pensamos que tenemos un derecho, que tienen que hacerme a mí las cosas. No, cada cosita que hacen es un favor que me está haciendo inmerecida y yo tengo que ser, ¿qué? Agradecido. Seamos agradecidos por esa madrecita que hizo ese almuerzo tan rico, que molió el maíz, que preparó esto, hizo lo otro, hizo aquello, para tener una sopa, un almuerzo rico. Madrecita, gracias por el almuerzo tan delicioso, aunque no estaba delicioso. Pero gracias. Pero mi madre siempre lo hace delicioso. Entonces tenemos que ser, ¿qué? Iglesia Cristiana Oraves, calle 39, número 28 a 35, Barrio La Soledad, Bogotá, Colombia.